Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Pueden sentarse, amados. Estamos transmitiendo desde la Cajal de Jacob, Caracas. Vamos a proceder por ahí al comienzo de la parashá correspondiente para esta semana. Si nos acordamos de la semana pasada, la parashá trató acerca de las leyes que regulan los diversos tipos de ofrendas que la Torá prescribe. Y ellas son ofrenda de ascensión, llamada Olá, oblación de harina, llamada Minjá, ofrenda de paz, llamada Shelamim, ofrenda de pecado, Hatat, y ofrenda de culpa, Asham. La parashá de esta semana, Shaf, ordena, continúa pues con la relación con los sacrificios que se deben ser ofrecidos, presentado en el Mishkan Akadosh. En este caso específico, la parashá contiene las instrucciones dadas por el Eterno a Moisés, para que Moisés ordene a Aarón y a sus hijos en sus deberes, de los deberes sagrados como sacerdotes en relación específica a los korbanot ofrecidos en el Mishkan. Entre esas ordenanzas, la parashá resalta una a la que quiero referirme en esta semana, en esta parashá. El fuego en el altar. Ese fuego en el altar debe permanecer constantemente encendido y su fuego debe ser capaz de consumir completamente todo el holocausto, todo el animal que se ofrece en ese momento con todos sus órganos. Tiene que consumir totalmente el holocausto. Como dije previamente, la lectura de la Torá para este Shabbat se conoce como Shaf. Shaf, que puede ser traducido como ordena, como también di o también instruye, como mandó a instruir Hashem a través de Moisés a su hermano mayor Aarón y a sus hijos. El fuego continuo es al que yo me quiero referir en el día de hoy. Si ustedes se tomaron la molestia de leer la porción correspondiente a esta semana, nos habemos dado cuenta que la parashá es muy insistente en las instrucciones correspondientes relacionadas con el fuego continuo. No se podía apagar el fuego. No se podía apagar el fuego. Como nosotros sabemos,
que en Shabbat, ¿verdad? Esa prohibición que existe en el día de Shabbat no es el de fuego. Aquí no se aplica al santuario esta ley. El Señor Hashem permitió encender fuego en el tabernáculo aún el día del Shabbat. ¿De qué nos habla el fuego? ¿Qué no nos habla el fuego? El fuego es como sabemos, una tremenda energía. Y si se usa bien, más todavía. Amén. El fuego libera energía. Amén. El fuego purifica también. Mientras el fuego está dentro de la estufa, aquello que no sabe que una estufa de la cocina, es altamente productivo. ¿Verdad? Ahí cocinamos, bueno, nuestra esposa cocina. Cocina, ¿verdad? Pero si ese producto, si ese fuego sale de allí, es dañino, daña realmente. En este caso, el fuego representa el espíritu, el corazón, las intenciones de nuestro corazón con el cual hacemos las cosas para Hashem. Amén. En otra palabra, el fuego continuo nos habla de nuestra vida de servicio permanente al Eterno. Cada día, amado, cada día es una oportunidad que tenemos de servir y temer al Eterno. Amén. En los días del segundo templo, el fuego en el altar era visto como la Shejinah, la presencia divina, Amén. en medio de su pueblo. Esta llama de fuego es representativa de la Shejinah, de la presencia divina en medio de nosotros. Amén. Por tanto, se instruye a Aarón acerca de no extinguir, de no apagar nunca el fuego. No podía ser apagado bajo ninguna circunstancia, amado. Amén. Ni siquiera en Shabbat. Ni siquiera en Shabbat. Rabbi Shaul dice, no apaguéis el espíritu. Amén. Y eso depende de nosotros. Sí, depende de nosotros. A un discípulo, a uno de los discípulos íntimos de Shaul, le dijo, aviva el fuego del don del Eterno que está en ti. Amén. Amén. Este es un requerimiento, amado, para cada uno de nosotros, por muchas razones. Primero, para no avergonzar, o mejor dicho, para no avergonzarnos de nuestra identidad en medio de este sistema mundial antisemitismo que nos rodea. Baruch Hashem que en Venezuela no hay Amén. antisemitismo. Amén. Baruch Hashem. Hashem. Segundo, para no avergonzarnos de dar testimonio de Yeshua y sus enviados. Amén. Porque a veces cuando llegamos a este
y ver el judaísmo como que queremos echar a un lado y que yo sepa que yo soy creyente de Yeshua. No, yo soy judío. Tercero, para estar dispuesto a afrontar las aflicciones que pudieran venir por causa de nuestra fe. Amén. Fabio Josefo, este historiador, sabio, procedente de una familia pudiente y sacerdotal. En los días del segundo templo, era costumbre, dice él, que afirma que en los días del segundo templo era una costumbre que cada hebreo, cada israelita, en un día determinado, iba al templo y llevaba un trozo de madera. ¿Para qué? Para mantener ardiendo el altar, el fuego, constantemente. ¿Qué significa esto, amado? ¿Qué significa mantener ardiendo el fuego? Que no solamente usted debe tener el fuego en usted, sino que usted debe contribuir a este fuego, esté ardiendo siempre en su comunidad. Amén. Lo contrario sería que hay gente que vienen a la quejidad, no trae un pedazo de madera, lo que está en un extinguidor, hermano. Un extinguidor. ¿Por qué? Porque ¿qué palabras son las que salen por su boca? ¿Cuántas personas han venido a esta comunidad y formado parte de ella y por razón de su testimonio que han dado ya no están con nosotros? ¿Dónde están sus buenas intenciones? Ya no existen. Y el carisma que percibían del rabino tampoco se borró, el carisma del rabino. ¿Cuántas personas se han ido de esta congregación porque lo que han salido de su labio ha sido destructivo? Amado, el fuego permanente, el fuego del Espíritu, del nuestro Mashiach Yeshua, debe permanecer. Amén. Dice la palabra, pondrá leña en él cada mañana. Amén. El Rabí Moshe Maimón, conocido como Maimónides, en una carta a un hijo le decía: cuando leas, pregúntate, ¿qué puedo tomar para aplicar a mi vida de lo que he leído? ¿Qué puedes tú aplicar de ella para allá? ¿Qué puedes aplicar para tu vida? A mí lo que pasa es que hay una machazón de pura res, cabrito, animales. Pero fíjate,
hemos hablado de ese fuego eterno, permanente. Ese fuego es que debe permanecer en ti siempre. Esa madera que tú traes para que avives el fuego que debe mantener la sinagoga. Amén. Aquellos que han traído su madera, un bombillo, 2 bombillos, aquellos que han traído el vino, aquellos que han traído algunas cosas. Amén. Eso es echar leña al fuego para que el fuego permanezca, amado. Amén. ¿Qué podemos aprender de esta ordenanza? Poner leña en el altar cada mañana, por lo mínimo 2 veces al día. Usted debe poner leña al altar del Eterno en su vida. Amén. En la mañana y por la tarde. Pues es un equilibrio bastante balanceado, apropiado. Debemos procurar un balance entre la oración litúrgica y la oración espontánea. Amén. Me explico. Yeshua dijo: entra en tu cuarto y cierra tu puerta y reza a tu Padre que está en secreto. Amén. Esta es la oración privada, esta es tu oración, que no sigue necesariamente el orden de un litúrgico, el orden litúrgico del Señor, como hemos hecho hasta hoy. Pero que sí es muy estructurada y que contiene la fuerza de un punto de contacto para elevar el alma a un profundo estado de meditación y de encuentro con la Shejinah divina. Amén. Por tanto, debemos procurar un balance correcto entre la oración litúrgica y la oración espontánea. Amén. La oración litúrgica tiene su lugar. Acá en la sinagoga. La que tú haces también en tu casa. Amén. Muchas de ellas, amado, son realmente joyas, piedra preciosa para el alma. Pero no debemos depender exclusivamente de esas bellas oraciones. Las que fueron tocadas en su momento por gente en una santidad absoluta, para que el Ruach tomase a esa persona y escribiese esa oración. Eso es maravilloso. Pero debemos aprender a orar por nosotros mismos. Yeshua a él le preguntaron, o le dijeron sus discípulos: Señor, enséñanos cómo debemos orar. ¿Cierto? Amén. Y le dijo: Padre nuestro, Avinu Shemarim, dijo. Pero aprendiendo a orar con el Señor causa que las riquezas de su concepto, digo, no está mal orar con el Señor, causa que las riquezas de su concepto se internalicen profundamente en nuestra alma. De esta manera que
aprenderemos a orar con fluidez. Esas bellas piedras preciosas las vamos tomando y se va a internalizar en nosotros. Y cuando vamos a orar, privadamente, ellas van a fluir. Y la riqueza de esa oración va a ser aún mucho mejor. Amén. Así que ambas fueron dadas y debemos aprovecharlas con la mira de poner siempre fuego sobre el altar continuamente. Amén. Esto es comparable a una tarjeta, amado. A una tarjeta, esa que venden en las librerías, ¿verdad? Que uno va a buscar cuando alguien cumple años, una boda, para algún festejo específico, y va a buscar unas tarjetas. Y en ellas se encuentran bellas palabras en las tarjetas, esas tarjetas que venden en las tiendas. Pero si yo recibo una de esas tarjetas en mi cumpleaños de mi amada esposa, obviamente me va a alegrar mucho más, no por el texto que viene impreso en la tarjeta, pero si ella coloca unas notas bellas de su propio puño y letra, me va a tocar mucho más en el corazón, en lo más profundo de mi corazón. Amén. De hecho, cumplo el 24 de este mes. Pose. Hermano, de esa misma forma, que nosotros coloquemos en la oración, en esa tarjeta que presentemos a nuestro Padre Celestial en una oración privada, una oración espontánea, así va a recibir nuestro Padre con esa alegría, con ese contentamiento en su corazón, tus oraciones. Amén. Ciertamente que el templo de Jerusalén ha sido derribado y no está en funcionamiento. Pero nuestras vidas han venido a ser el templo del Espíritu. Amén. Y en este templo, que es mi cuerpo, cada mañana y cada tarde debo apartar tiempo para poner leña al fuego. Amén. Para que haya fuego continuo en mi vida. Amén. Cuando usted pone leña, la presencia divina traerá el fuego de Hashem en nuestras vidas. Amén. Es decir, los dones, las habilidades que Hashem te ha dado, esas habilidades sobrenaturales con las cuales haremos la obra que el Eterno nos ha encomendado. Amén. Amén. Y te hará saber, y Él te hará saber cuál es su santa voluntad. Amén. El altar exterior del templo se corresponde con nuestro corazón, Amén. con nuestra vida, de amor y de servicio al Eterno. Ese sería como el altar exterior, porque en el templo habían dos altares, uno exterior y uno interior. Amén.
donde estaba el fuego continuo. El otro era el interior, donde se ofrecía el incienso. Uno dependía del otro. Nuestra devoción, amado, nuestra devoción y amor por el Eterno es lo que va a determinar la calidad de incienso que ofrezcamos dentro, Amén. donde nadie nos ve. Esto es nuestra vida privada. Amén. Tú puedes estar ofreciendo ahorita un fuego exterior, en el altar exterior, la gente te está viendo. Amén. Oye, qué bonito, hermano Abraham, un saquén santo, bendito sea él. Pero en nuestra vida privada, hoy me salió como argentino. Hay de que me oyo. Y ese fuego, amado, permanente se logra por nuestro apego y obediencia ¿a qué? A los mandamientos por medio del Espíritu de Rebbe Yeshua que nos ha sido dado. Amén. Le fue dicho a Zorobabel, eso lo vimos el jueves antepasado en la clase, ¿verdad? No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Eterno. Zacarías 4:6. Amén. Excelente, amado. El de Jaime se la sabe toda. Veamos qué dice capítulo 6, versículos 10 al 11. A ver, ahí lo tienen. ¿Sí? Como no se ve muy bien, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillo de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y la pondrá junto al altar. Versículo 11. Después se quitará su vestidura y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento en un lugar limpio. Hay que sacar, amado, hay que sacar las cenizas del altar antes de poner la harina nueva. Amén. ¿Qué es la ceniza? Las cenizas son el residuo de la leña que se quemó, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿qué representa la ceniza? Las cenizas son tus experiencias pasadas o mejor previa con el fuego del Espíritu. Las cenizas son grandes victorias pasadas, Amén. tiempos hermosos donde usted estaba arriba y no abajo. Amén. Estaba arriba en santidad y Amén. no en pecado, Amén. en la fuerza, no en flaqueza. Pero si usted no puede vivir, amado, vivir dependiendo de lo que Hashem hizo ayer por usted. Usted tiene que apartar eso y poner leña fresca para que haya un nuevo
nuevo fuego en su vida cada día. Amén. No podemos vivir, amado, dependiendo de lo que Hacén hizo el sábado pasado. Amén. Hoy debemos de alimentar el fuego. Amén. Como dice Rabí Saúl, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Amén. Amén. Ahora si quieren aplaudir. Capítulo 7, versículo 11, 16. Dice, hablando de la ofrenda de paz, y esta es la ley del sacrificio Shelamim, de paz, que se ofrecerá a Dios Rey, bendito sea. Amén. Si se ofreciere en acción de gracia, ofrecerá por sacrificio de acción de gracia. Todas sin levadura, amasadas con aceite y hojaldres. Sin levadura, untada con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con torta de pan euro presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Adonai. Y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día en que fue ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fue voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Amén. Había tres causas que podían producir este tipo de ofrendas. En el versículo 12 mismo tenemos la primera, acción de gracia. Ahí Dios quiere. En el versículo 16 tenemos otras dos, voto u ofrenda voluntaria. Así que la ofrenda de paz se hacían por estas tres cosas. Primero, acción de gracias, generalmente por haber sido liberado de algún peligro, Amén. plaga o enfermedad. Amén. Y segundo, en cumplimiento de un voto. Esto es importante, amado. Es importante porque casi siempre hacemos votos en momentos de crisis en nuestra vida. Hacemos promesas en crisis, momentos de crisis en nuestra vida. Señor, si me libras de esto, te prometo esto. Amén. Te prometo que voy a esto y esto y esto. Tercero, ofrenda voluntaria. ¿Cuál es esta ofrenda voluntaria? Cuando el Espíritu de Yeshua dentro de ti te recuerda algo que el cielo hizo por ti, o te muestra la manera como en una situación fuiste objeto de su cuidado, de su providencia, y entonces en el corazón te brota el deseo de profundo
de traer una ofrenda al Eterno. Amén. Esta es la ofrenda voluntaria. Hay una tradición que afirma que cuando estemos en la plenitud de la edad mesiánica, las únicas ofrendas que serán presentadas en el templo, levantando por Mashiach, serán la ofrenda de paz. Amén. La ofrenda de Shalamín. Amén. No habrá ofrenda de sangre. ¿Por qué? Porque fue el último cordero ofrecido en holocausto. Amén. Ahora, ¿por qué ofrenda de paz? Porque la gratitud de los que entren en el reino serán tan profundas que no podrán sino vivir siempre dando la gracia al Eterno por su gran misericordia. Amén. Esta tradición, amado, está en consonancia con la Haftará que encontramos hoy día en la Parashá. Amén. Jeremías 1, 23. Capítulo 7, 1 a 23. Así que originalmente estas ofrendas no estaban en el plan A de Dios para nuestro pueblo. Vinieron luego como resultado del pecado. Por lo tanto, en la edad mesiánica, en la era mesiánica, el propósito original será restaurado de nuevo. Va a ser restaurado de nuevo. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que trajiste una ofrenda de acción de gracia al Señor por haberte librado de una enfermedad? ¿Cuándo fue la última vez que trajiste una ofrenda de gracia por haberte librado de un accidente, de una situación mala? ¿Cuándo fue la última vez que trajiste una ofrenda de acción de gracia al Señor porque Él oyó una oración tuya y te respondió en el día que tú clamaste? ¿Cuándo fue la última vez que trajiste una ofrenda de gratitud por algún tipo, algún voto que hiciste y que cumplió? ¿Cuándo fue la última vez que recibiste un gran favor de Dios, de Hashem, y a cambio le trajiste una ofrenda? Ahí dejo esas preguntas, amado. Amén. No las responda. Un comentario más sobre el vestuario de Aarón. Hay una relación íntima entre este vestuario y la armadura de Dios de la cual habla Rab Shaul en Efesios 6. Aarón no podía ministrar al Señor si no usaba su ropa sacerdotal. Amén. Déjame decirte que tú tampoco. Amén. Y nosotros no podemos ser útiles al Eterno si no estamos cubiertos con la armadura de Jesús. Amén. Es nuestra piel espiritual, la armadura del Eterno. Es nuestra piel espiritual para defendernos de los virus
oportunista en el exterior. Eso que llamamos los ataques del enemigo en nuestra vida. Amén. Si tú no tienes la armadura de Hashem, no vas a poder realmente. Amén. Y vestidos así, con todos los elementos que adoraba ese traje sacerdotal, Aarón y sus hijos podían ministrar. Hoy por hoy, nosotros tenemos un elemento muy esencial para ministrar al Señor. Vamos a analizar. Quizás sea algo no muy convencional, pero yo lo quiero convencer. La humildad versus soberbia. Amados hermanos, tomemos harina de trigo, así como hace nuestra esposa. Mezclémosla con agua, hagamos una masa y dejémosla reposar unos cuantos minutos a la temperatura ambiental. Eso es lo que le dice mi esposa a las mujeres que le enseña a hacer el pan. A poco tiempo vamos a comprobar que la masa, ¿qué pasa? A mariné, a veces sí, y a veces no. Comienza a inflarse, a engrandarse. A este fenómeno se llama en hebreo himus. Himus. O sea, fermentación. La masa fermentada es Hametz. Estamos cerca del Pesaj, Baruch Hashem. Vaya preparando, vaya preparándose, vaya ahorrando, ¿ok? No lo vaya a coger de sorpresa. Ay, no pude, no puedo. Se lo estoy diciendo. El hombre, amado, el individuo libre, vive expuesto a una sobredosis de sí mismo. Una sobredimensión de sí mismo. La sociedad moderna, en su afán de hacernos buenos consumidores, nos entrena en qué? Nos entrena al egocentrismo y al hedonismo. El hedonismo es vida llena de placeres. Y no necesariamente, amado, placeres sexuales, sino los placeres que produce el ego, ese egocentrismo. El sujeto que todo dispone de un placer que fácilmente degenera en arrogancia. ¿Quién me sigue? Amén. Desde siempre, amado, nuestros sabios compararon el Hametz o la soberbia, la levadura. La soberbia es la masa que por sí misma comienza a engrandecerse con el hombre que engrandece su ego. Yo muchas veces he preguntado, y lo vuelvo a preguntar, ¿qué es la humildad? Para aquellos que no lo recuerdan o no voy a volver a decir.
y quizá un poquito más ampliado en esta oportunidad. La humildad no es rebajarnos o humillarnos, es asumir nuestra verdadera dimensión, concientizarnos de nuestro espacio en este mundo. Humildad es saber nuestro límite, respetar los derechos del prójimo, reconocer a quien nos ha dado todo lo que tenemos. Amén. La humildad es la esencia de la autoestima, de la paz con uno mismo. El soberbio es un ser vacilante que busca desesperadamente compensar su inseguridad personal con la aprobación de los terceros. Es dependiente del aplauso ajeno. Esos aplausos, ¿verdad?, va llenando cada día más a su ego. Solo el humilde es verdaderamente libre, amado. Amén. El soberbio se adapta a su propia carencia, se niega la libertad de corregirse. Yo soy así me muero. Recuerdo a alguien que lo decía. La arrogancia es un faraón que tiraniza nuestra vida, pues condena a nuestra personalidad al estancamiento. No te permite avanzar. Humildad es recordar que en el prójimo hay un ser humano igual que tú. Amén. Que merece dignidad y respeto, que tiene derecho de ser escuchado y comprendido. Amén. El soberbio es egocéntrico, esclavo de sus propios intereses. Solo le importa el otro en función de sí mismo, si me conviene. La humildad nos coloca en nuestro lugar exacto, amado. También frente al Creador. Amén. El mundo es un granito de arena en el infinito universo del ser humano, un granito de arena en esta gigantesca tierra. Dice una palabra: a Dios respeta a Dios y sus mandamientos guarda, porque ese es el sector del hombre. Amén. La arrogancia es la principal barrera entre el hombre y Dios. Es la principal. No hay otra. El soberbio no puede tolerar la presencia de alguien que le enseñe lo que debe hacer con su vida. No lo soporta. Que alguien le venga a decir: mira, creo que estás mal, haz esto y esto. El orgullo, amado, es una película de plata
detrás de un cristal no nos permite ver más allá de nuestras propias narices. Debemos aprender a vivir en libertad sin caer en la arrogancia. Amén. La libertad que hemos recibido por los méritos de Masías Amén. no es para vivir como queramos. No, yo estoy en la gracia. Puedo hacer lo que yo quiera. Yo no guardo la ley, yo estoy bajo la gracia. Lo digo yo siempre. Yo estoy dentro de la ley y el manto de la gracia me cubre. Amén. Sino buscando siempre, amado. No hacer, vivir lo que queramos hacer, sino buscando siempre obedecer sus mandamientos y ser agradables como él mismo nos dijera, lo que Masías Yeshua. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Shabbat Shalom. Doy gracias por a los que están conectados a Instagram. Este video también va a ser subido a internet, a YouTube, a los cuales se agradece. Pues, tu comentario, escríbete, suena la campanita bien duro para que seamos mucho más en el futuro. Amén. Shabbat Shalom, amado. Gracias.